Muy bien, el día de ayer estábamos viendo lo que era la ley de Snell y lo que era la longitud de onda de la luz. Hablábamos justamente cómo calcular el ángulo de refracción o alguno de los índices de refracción, si ustedes tenían alguna otra información. Vimos que era un cálculo realmente sencillo y vimos cómo se comportaba la longitud de onda según el medio donde se moviera justamente la luz. Si se mueve en el aire, la longitud de onda va a ser una onda normal, la onda original, para las frecuencias de cada una de las partes de la luz, cada uno de los colores. Y conforme vayan entrando a otros medios, cristal, diamante, agua, alcohol, el que sea, su longitud de onda va a ir variando porque la velocidad va a ir variando y esto es para que la frecuencia se mantenga igual y se cumpla lo que es el equilibrio o el balance de energías, lo que es la primera ley, bueno, la ley de conservación de la energía. El día de hoy vamos a empezar a hablar de lo que es la dispersión de la luz. Es un tema realmente, es muy, muy sencillo. Y continuaremos hablando otra, de refracción. Digamos que dispersión es como un subtema de refracción. Entonces, la dispersión es un fenómeno donde la luz blanca, los rayos de luz blanca, se descompone en las diferentes longitudes de onda que la conforman. El prisma de Newton que hablamos el otro día de la portada del disco de Pink Floyd, donde viene un rayo de luz blanco y dentro del prisma se separa en los rayos de luz de colores, es justamente el fenómeno de dispersión. Debido a la fórmula que vimos el día de ayer, a esta, la última, donde relacionamos, ¿cómo se llama? Índices de refracción, ángulos, velocidades y longitudes de onda. Justamente por ¿cómo se llama? Esta ecuación. Tenemos ese fenómeno de la dispersión. Como cada uno de los colores de la luz visible tiene una longitud de onda distinta, si nosotros juntamos esta parte de ángulos y esta parte de longitudes, si hacemos la ecuación de seno de teta 2 sobre seno de teta 1 es igual a longitud 2 sobre longitud 1, para cada uno de los colores del arco iris de la luz visible, como van a longitudes de onda distintas, los ángulos con los que lleguen al prisma, los ángulos de refracción con los que atraviesen el prisma, van a ser distintos porque llevan longitudes distintas, justamente por la ecuación esa que vimos ayer, la última, por esa ley de Snell como evolucionada. Al llevar cada uno una longitud distinta, su ángulo de refracción va a ser distinto, la luz se va a abrir en los diferentes colores y podremos ver lo que es la dispersión de la luz, por ejemplo, un arco iris. Al momento de llegar justamente la luz blanca, cada longitud de onda se va, si se fijan, está pasando de un medio a otro al cristal del prisma y se abre la luz, porque cada longitud va a agarrar un ángulo de reflexión distinto, porque son longitudes distintas, que es lo que yo les comentaba. La luz violeta va a agarrar un ángulo de reflexión más pronunciado que la luz roja. Esto no va a cumplir con lo que vimos antes de la luz reversible, que se puede hacer reversible, porque no es el mismo ángulo. Como se abre, ahora los ángulos con los que llegan al otro extremo del prisma no son los mismos y no se regresa a una luz blanca. No se enfocan todos otra vez en la misma luz blanca, porque ya aquí los ángulos ya son diferentes, los de incidencia aquí ya son distintos y ya cada uno ya va a seguir su camino. No va a generar el efecto que vimos hace unas clases donde
¿cómo se llama? Al ser los cambios de medios, podíamos hacerlo como reversible. Ahí los ángulos eran iguales, aquí no. Aquí este ángulo de incidencia no es el mismo que los ángulos de refracción. Llegan a variar por esa apertura que se hace y ya cada uno sigue su camino. Y por eso podemos ver un arco iris. En las gotas de lluvia, por ejemplo, digo, no son totalmente esféricas, pero simulamos una esfera con las gotas de lluvia. La humedad que está en el aire, las gotas, justamente tienen una función de prisma. Cuando llega la luz solar a la gota, la luz solar llega a la gota, por el mismo fenómeno como es otro medio, es agua, la longitud de onda de cada uno de los colores del arco iris va, ¿cómo se llama?, refractarse de forma distinta. Y simulando lo que es el espejo esférico, van a rebotar. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué rebota? Si se supone que es agua esto y la luz está entrando a la gota de agua, ¿por qué aquí no sale? Si se fijan aquí, este rayo rojo no sale, rebota dentro de la gota como si fuera un espejo. Y aquí sí alcanza a salir. La luz violeta igual, que es el otro extremo. Aquí también rebota, sale disparada como si fuera un espejo y sale, de este lado sí sale, sí alcanza a salir. Entre la roja y la violeta vas a encontrar todas las demás, todos los demás colores, nada más ponen estas dos para simplificarlo, pero aquí adentro están todos los demás. También van a rebotar aquí, van a salir disparadas por acá, y aquí en este punto sí van a alcanzar a salir. Este fenómeno es lo que pasa en una gota, y esta luz que sale aquí ya abierta, ya dispersa, es lo que ustedes ven como los arcoíris en el cielo. Tiene que haber ciertas características en el ambiente de humedad, de ángulo del sol, de la luz solar y todo eso, para que se genere este fenómeno en la gota de lluvia y ustedes puedan ver los arcoíris justamente en el cielo. Cuando ustedes los vean, es porque la luz se está dispersando a través de las gotas de lluvia. Está ocasionando este fenómeno. Pero aquí viene otra vez la misma pregunta. ¿Por qué la luz, si alcanza a refractarse, si alcanza a salir del agua, si cambia de medio aquí abajo? Pero ¿por qué no lo hace acá? ¿Por qué aquí la luz rebota, no alcanza a salir? Aquí se genera una reflexión en la gota. Para eso hay que calcular lo que son los ángulos, que se conoce como la refracción interna total. ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Por ejemplo, en el caso de la gota. Imaginen ustedes una fuente que emite luz, se encuentra en un medio. Imaginemos que aquí abajo es agua y aquí arriba es aire. La fuente, perdón, emite una luz. Sale un rayo totalmente vertical, totalmente, ¿cómo se llama? A 90 grados de la normal. Aquí está la línea normal como referencia. Cada una tiene su línea normal. Este rayo de luz va a salir paralelo a la normal. Si se fijan, está sobre la normal. Y este atraviesa con facilidad ¿cómo se llama? El medio. A 90 grados sale a 90 grados. O sea, esa es una situación que se cumple. Se llega a cumplir en muchos casos. Si llega a 90 grados de incidencia, sale a 90 grados de normal, así como si fuera una bala, una flecha, sale disparado.
Ahora, obtenemos otro rayo de luz que va a tener ya cierto ángulo de incidencia respecto a la normal. Un ángulo pequeño. Va a llegar a la superficie y por la refracción va a cambiar su dirección. Justamente un ángulo de refracción más grande. Los que estudiaban óptica se fueron dando cuenta que entre más grande fuera el ángulo de incidencia, este ángulo de aquí abajo, el ángulo de refracción también se iba a volver más grande. Se dieron cuenta de este punto. El de refracción va a ser más grande siempre que el de incidencia. Entonces, si el de incidencia va creciendo, el ángulo de refracción también va creciendo. Este rayo que sale ya de la superficie, ya en el segundo medio, se va a ir inclinando, se va a ir como acostando, 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 hasta que llegue un punto donde el ángulo de incidencia sea tal, sea lo suficientemente grande, para que al momento de verse refractado en el cambio de medio, el ángulo de refracción ya sea de 90 grados, ya sea paralelo a la superficie. ¿Qué pasa después de este punto? Si yo sigo aumentando el ángulo de incidencia, si yo sigo inclinando este rayo de luz, como este último que está aquí abajo, va a llegar un punto donde el ángulo de incidencia ya va a ser tan grande que el rayo de luz ya no va a alcanzar a salir del medio. En este ángulo de aquí, este que estoy aquí marcando, si se fijan, su refracción ya es de 90 grados. Ya es paralelo al, ¿cómo se llama? A la superficie. ¿Qué sigue? Pues que vaya yendo hacia abajo, que siga creciendo de 90, ya no sea 90, ya sea 91, 92, 93. Entonces, va a ir, ¿cómo se llama? Se va a seguir como acostando hacia abajo. Entonces, ya no va a alcanzar a salir del medio, sino que va a rebotar. Aquí, si se fijan, este rayo D, este rayo delta, su ángulo respecto a la normal ya es mayor a 90 grados. Entonces ya no sale del medio, se ve reflejado, que es justamente lo que pasa aquí arriba, aquí en las gotas. Los rayos de luz, por ejemplo, del rojo y del violeta ya son tan grandes, los ángulos de incidencia ya son tan grandes que el ángulo de refracción ya es mayor a 90 grados. Entonces no alcanza a salir, sino que se ve reflejado. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí queda clara la idea? ¿Sí me voy a entender? Sí, profe, sí, sí entiendo. Entonces se fueron dando cuenta de este fenómeno y a este ángulo, justamente a este ángulo, donde bueno, este ángulo de incidencia, donde su ángulo de refracción sea de 90 grados, le llamaron el ángulo crítico. El ángulo crítico va a ser va a ser el ángulo de incidencia límite en un medio, que da como resultado un ángulo de refracción de 90 grados. Dice un ángulo más denso, justamente porque el análisis se tiene que hacer en un ángulo denso. N1 tiene que ser el índice de refracción de, ¿cómo se llama? Del medio más denso. O sea que N1 tiene que ser siempre más grande. Ustedes saben que para que se dé esta fórmula, el seno de un ángulo siempre me va a dar valores entre -1 y 1. En este caso entre 0 y 1. Nunca me va a dar valores mayores a 1. Entonces N1 siempre tiene que ser más grande, o sea, el del medio más denso.
el que tenga el índice de refracción más grande. Y N2 va a ser el índice de refracción del otro medio, del que sobre. Si hacemos esta, ¿cómo se llama? Esta división, nos va a salir un valor entre 0 y 1. Y con eso podemos sacar el seno el arco seno y nos va a dar cierto ángulo. Ese ángulo que nos dé va a ser justamente el ángulo crítico. Y si se fijan, depende únicamente en bueno, hasta ahorita depende solamente del índice de refracción de los medios donde esté involucrado el rayo de luz. Para ángulos mayores al ángulo crítico, ya no se va a generar el efecto de refracción, se va a generar un efecto de reflexión, como se ve aquí. Aquí ya superamos el ángulo crítico y ya no se va a refractar, se va a reflejar. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo crítico para una superficie vidrio-aire si el índice de refracción del vidrio es de 1.5? El del aire es de 1, ese ya lo conocemos, entonces N1 siempre va a ser el más denso. Vamos a recordar un poco la fórmula. Seno del ángulo crítico es igual a N2 sobre N1. Entonces N1 sería el más denso, que es el vidrio, que es 1.5, N2 es el del aire, que es 1. Sería 1 entre 1.5 y a eso le sacan el arcoseno. Ay, mi calculadora. Ya 1 entre 1.5 sale 2/3. Y el arcoseno de eso sale a 41.8 grados. 8. Pues el ángulo crítico de una superficie vidrio-aire, como el prisma, por ejemplo, que sea un prisma así, un vidrio, el ángulo de incidencia máximo, el ángulo crítico va a ser justamente de 41.8 grados. Si el ángulo de incidencia supera los 41.8 grados, ya ¿cómo se llama? El rayo de luz ya no se va a ver refractado, como en los casos, en las imágenes de abajo, ya no se va a ver refractado, sino que ya se va a ver reflejado. Aquí en esta parte de acá abajo, como llega a 90 grados, digamos como ¿cómo se llama? A cero, porque está sobre la normal, pues lo va a atravesar así en cero. Si el prisma, si se fijan, el prisma lo volteamos y ahora lo mandamos a rayo de luz por la base más grande, entra así derecho, aquí no alcanza lo que es, por ejemplo, no es más bajo que el ángulo crítico, se ve reflejado, y aquí pasa lo mismo. El ángulo es más grande que el ángulo crítico, también se ve reflejado, y acá se alcanza a salir. Ustedes podrían conseguir un prisma, pueden conseguir un láser y empezar a apuntar justamente, ¿cómo se llama? A apuntar con el láser distintos ángulos en el prisma para ver cuál es el efecto, si alcanza a refractarse o si se ve reflejado. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Ok. Ya conociendo esas ideas
Vamos a empezar a ver lo que es un lente. Lentes de telescopios, de los lentes de armazón, de los de contacto, o sea, cámaras, proyectores. Un lente ya. Vamos a definir un lente como todo objeto transparente que altera la forma de las ondas que pasan a través de él. Van a ser objetos transparentes que actúen con la refracción de la luz para dirigir, ¿cómo se llama? Dirigir el rayo de luz hasta cierto punto o a cierta superficie. Los lentes que ustedes conocen, por ejemplo, han visto la lupa de la escuela, que nada más es el lente, no tiene mango ni nada, nada más es el pequeño lente. Ustedes lo pueden agarrar y lo pueden usar como, pues, prácticamente es un lente, lo pueden agarrar y con un rayo láser, con una pequeña luz láser, pueden ver el efecto de este fenómeno. Digo, lo podríamos hacer si estuviéramos ahí en el colegio, pero vamos a ver algunas imágenes y algunos videos para que ustedes vean el efecto de un lente, que generalmente se construye de vidrio. Es lo más común que estén hechos de vidrio. Y están diseñados de tal forma que van a generar imágenes similares a las que hemos visto con los espejos. Digamos que el lente es una especie de espejo especial que nos permita que en vez de jugar con la reflexión como es un espejo, juega con la refracción de la luz. La lupa es un lente. Vemos imágenes como en un espejo, pero a través de la refracción. Las cámaras, los telescopios, los proyectores, todos son lentes. Generamos imágenes, pero a través de la refracción de la luz, no a través de la reflexión como lo hace un espejo. Para que ustedes entendieran la idea del lente, vimos primero el tema de la dispersión, vimos el tema de la refracción interna total, de lo del ángulo crítico. Un lente, el lente más simple, el más sencillo es como si fuera un prisma. La teoría nos dice que la ley de Snell es aplicada a una superficie de un prisma. La luz, por ejemplo, se va a desviar hacia la normal, hacia la línea normal imaginaria. Cuando entra y cuando se aleja, se va a alejar de esta línea normal. Creo que tengo una imagen para que lo vean. Aquí. Si se fijan aquí en la normal, digamos, para que lo vean de mejor forma, tenemos un prisma. Tenemos líneas normales para los rayos de luz. Lo que dice, por ejemplo, la teoría es que dentro de los prismas, la ley de Snell nos va a indicar que viene la luz y cuando entra él se está, digamos, como acercando a lo que es su línea normal. Se ve refractado y sale. Pero cuando sale, se ve alejado también de ¿cómo se llama? De su línea normal. Dicho en palabras más sencillas, en palabras fáciles, los prismas, los lentes, van a desviar, ¿cómo se llama? A alterar toda la dirección de un rayo de luz. Dicho en palabras muy, muy sencillitas. De igual forma lo vemos, por ejemplo, en este lado.
Cuando entras, la luz se ve cercana a lo que es la normal, pero cuando sale, se aleja totalmente. Si se fijan aquí la normal, el rayo de luz está totalmente alejado, mientras que en la entrada el rayo está más pegadito, está más cerca. Esto va a ocasionar por ejemplo, en este prisma, a diferencia de los ejemplos que vimos las clases pasadas, donde entraba, cambiaba y salía y eran como paralelos, en este caso, me voy a regresar. Y aquí, y se fijan, estos rayos en el aire entran con cierto ángulo, cruzan el cristal y salen con otro ángulo. Si se fijan, es una superficie rectangular. Estos rayos de aquí son paralelos a estos rayos de acá. La dirección no se transforma, entre comillas, siguen la misma dirección con el mismo ángulo, estos con estos. Pero en un lente, en un prisma, no. Vean, por ejemplo, que los rayos entran de forma horizontal. Y según el ejemplo del rectángulo de cristal, debería verse, por ejemplo, aquí cambiado. Voy a cambiar a pluma. Debería haberse cambiado y aquí debería salir horizontal, ¿no? Para que sea paralelo a cómo entró. Acá también viene horizontal, sufre una refracción y aquí debería ser así paralelo, o sea, horizontal otra vez. Para que sea como en el cristal que les acabo de enseñar, el ejemplo que vimos hace unos días. En un lente, en un prisma no pasa eso. ¿Sigue siendo reversible? Sí. Porque si yo sigo ¿cómo se llama este ángulo aquí así? Si yo sigo este de aquí para acá, o sea, se va a ir para acá y se va a ir derecho. Si yo sigo este en sentido contrario, se va a refractar y va a salir derecho. Sí sigue siendo reversible, pero si se fijan, ¿cómo se llama? La dirección ya no es como en el caso del prisma, más bien, no del prisma, sino del cristal rectangular. Aquí en los prismas, aquí en los lentes, tienen una forma tan específica, tan especial, que al momento ¿cómo se llama?, de cruzarlos, va a cambiar totalmente la dirección del rayo de luz. No sé si me doy a entender. Sí, profe. Ya las diapositivas, ya regresando a las diapositivas, antes de saltar no está la imagen. Les dice prácticamente lo que les acabo de comentar. La función principal de un lente simple, de un prisma, es justamente desviar por completo el haz de luz. Y si se fijan, siempre se va a desviar hacia la base. Viene el rayo de luz y se desvía hacia la base del prisma que está aquí abajo. Si yo vuelto el prisma, viene el rayo de luz y se va a desviar ahora hacia arriba, hacia la base, hacia la dirección donde está la base del prisma. Es un fenómeno que siempre, siempre se genera justamente por la ley de Snell. Si nosotros nos ponemos a hacer la ley de Snell de todos estos rayitos, nos va a dar justamente los ángulos necesarios para que se desvíen siempre hacia la dirección donde está la base. Y lo de paralelos entre ellos siempre se va a mantener en este caso. Al ser de superficies pulidas, superficies planas, siempre van a ser paralelos entre ellos. Entre ellos nada más. Aquí son paralelos, aquí estos dos son paralelos, estos dos son paralelos, estos dos son paralelos. No, no se van a cruzar entre ellos. Ahora, ¿qué pasa si yo junto dos prismas?
Algún día alguien estaba aburrido y se le ocurrió juntar dos prismas y se dio cuenta que los rayos de luz convergían a un punto, pero no llegaban al foco de ese prisma, a lo que era lo que vimos en foco, por ejemplo, en los espejos. Los rayos de luz no llegaban a ese foco, o sea, llegaban a un punto, pero no era el foco de ese objeto, llegaban a cualquier otro punto. Se pusieron a pensar qué era lo que estaba pasando y se acordaron de los espejos y su forma curva. Ok, es un prisma, es triangular, tiene cierto foco, pero la luz no converge en ese foco como lo hace en un espejo. ¿Cómo le hacemos para que llegue justamente al foco? Se acordaron del espejo y le empezaron a dar formas curvas al prisma. Lo convirtieron en un lente. Si se fijan, si ustedes ven los lentes, tienen formas curvas, son convexos, son cóncavos, como los espejos esféricos que vimos hace unos días. Al hacer esto, el espejo que causa una reflexión, a darle esta forma a un objeto transparente, a un vidrio, a un prisma, realmente darle una forma esférica, lograron que los rayos de luz convergieran, pero ya en un foco. Lograron desviar todos los rayos de luz para que llegaran a un punto en específico. ¿Cuál punto? El foco de ese lente esférico, de ese lente curvo. Y se fijan, ahora es como un espejo esférico, solamente que en vez de reflejar la luz, la refracta, tiene su foco y mandamos los rayos de luz a ese foco en específico. Por eso los lentes hoy en día tienen esa forma, porque nos permite concentrar la luz, concentrar la imagen en un punto. Si no, los lentes serían con prismas así triangulares. ¿Se imaginan qué lentes tan raros? El lente que logre enfocar la luz en un foco, la vamos a conocer como una lente convergente. Lente convergente. Porque la luz converge, se concentra en un foco. Ya la definición oficial de lente convergente es: un lente convergente es lo que refracta y hace converger la luz paralela en un punto focal situado, más allá de la propia lente. La imagen de la izquierda, digo, casi no se ve, pero es un rombo, es como un diamante alargado, es un rombo así alargado. Viene aquí así, luego aquí así, luego aquí así, luego aquí así. Un diamante, si se fija, es un prisma. Es como si fueran dos prismas así juntos, dos triangulitos juntos. Si se fijan bien en los rayos de luz, vienen los rayos de luz, atraviesan el prisma como lo vimos anteriormente, el cambio en la dirección es total de la luz, y así para cada uno de los rayos, y se fijan, no convergen en un foco. Algunos convergen aquí, otros convergen acá, otros convergen acá. Pueden llegar a converger todos en un punto, pero que no sea el foco, sino que sea otro punto X. Acá, por aquí, hasta acá, aquí mero, dependiendo del tamaño del prisma. Entonces lo que hicieron fue agarraron este pequeño rombo alargado y le dieron curva.
Lo pulieron hasta darle una curva, como se ve en la imagen de la derecha, es un lente, es como una pequeña gota. No se ve, pero es así una pequeña gota. Si se fijan, ya no tiene las puntas de aquí del rombo, está aquí ya todo es curvo. Todo esto. Al hacer eso, ya los rayos de luz ya se refractaban de tal forma que ahora sí todos convergían en un solo foco, que es justamente el efecto que buscamos de un lente para que nos permita enfocar una imagen en cierto punto. Cuando ustedes usan las cámaras que no enfoca, es porque los rayos de luz no están llegando al foco. La imagen no está llegando al foco. Se dispersa como en este caso. Entonces movemos las características de la cámara para que el lente se vaya moviendo como esté configurada la cámara, para que los rayos de luz lleguen de tal forma que ahora sí converjan en un punto y se genera una imagen clara, una imagen nítida. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los lentes de armazón, con los lentes de contacto? Ustedes, los que han visto los lentes de armazón, entre más grande sea la graduación, más grueso es el lente. Hasta los famosos lentes de botella, ¿no? Que conocemos. ¿Qué es lo que hace ese lente? Recibe los rayos de luz y dependiendo del grosor, es la distancia a la que está el foco. Puede estar más corta, puede estar más larga, más lejos, perdón. El grosor que tiene cada uno de los lentes de armazón, cada uno de los lentes de contacto, está diseñado de tal forma que van a enfocar, van a mandar los rayos de luz, el foco se va a encontrar justamente en la parte del ojo en la que tienen que estar. No sé si en factores humanos llegaron a ver lo que era la vista y llegaron a ver cómo funcionaba el ojo humano. El ojo humano es un lente, en sí es un lente, donde está el ojo humano. Aquí está la pupila y todo, ¿no? El ojo humano aquí atrásito, tiene lo que se llama el nervio óptico. Este es el nervio que va allá al cerebro y nos permite ver las imágenes. Un ojo sano que funciona como un lente, justamente un lente de este estilo, un lente convergente. Llegan los rayos de luz, los voy a poner de otro color. Llegan los rayos de luz al ojo y convergen todo en el foco. De ahí todo chueco. El foco del ojo se encuentra justamente en el nervio óptico. Entonces todos los rayos de luz deben llegar al nervio óptico. Ese es su foco. Aquí, aquí, ¿no? Si eso pasa, el ojo está sano, ustedes ven normal, se ven bien. Un ojo que tenga miopía, que tenga astigmatismo y todo eso, es porque el foco de ese ojo, debido a la forma que tiene o algunas alteraciones en el ojo, no me acuerdo cuál es cuál, realmente no me acuerdo cuál es miopía, cuál es astigmatismo, no les voy a mentir, pero hay uno de esos dos, el foco se encuentra por delante del nervio óptico, por ejemplo, por aquí. Entonces vienen los rayos de luz, converge acá y luego llega hasta acá. Luego llega otro aquí y hace esto, ¿no? Llega otro aquí y hace esto. O sea, el foco está adelante. Entonces la imagen llega dispersa a lo que es el nervio óptico. En el otro trastorno, la otra enfermedad o como quieran llamarlo, el foco se encuentra después del nervio óptico, se encuentra acá atrás. Entonces llega la luz y hace pues esto, ¿no? Entonces pues jamás va a enfocarse en el nervio óptico. Así funciona el ojo.
Los lentes de armazón son lentes de contacto, entonces son lentes diseñados de tal forma que le van a ayudar al ojo, van a modificar la forma en la que llega la luz al ojo para que enfoque justamente donde debe, en el nervio óptico. Y ustedes puedan ver bien, puedan ver nítido. Así funciona un lente de armazón. Tiene que alterar estos rayos de luz para que llegue al punto al que debe llegar en el ojo. Entre más ciegos estén, es porque su foco está más alejado del nervio óptico. Entonces necesitan un lente más grueso para corregir ese error. En los proyectores ustedes lo prenden y se ve la imagen, ¿cómo se llama? Se ve la imagen toda borrosa. Hay que mover lo que es el lente, lo que es el enfoque, hasta que se vea nítida la imagen. Que es justamente ustedes están moviendo el foco, el lente, perdón, lo alejan, lo acercan cierta distancia para que el foco quede justamente en su superficie donde están proyectando. Y ahí se pueda ver la imagen ya nítida. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Todo ¿No? bien. Perfecto. Vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Aquí en lo que son los lentes simples. Ya el día miércoles ya seguimos hablando sobre los distintos tipos de lentes. Un lente divergente, por ejemplo. Y hablaremos de la longitud focal. Ya prácticamente ya es todo lo que nos faltaría. Entonces, ya me lo terminamos. Solo nos faltaría justamente eso, lentes divergentes y longitud focal. Ya sería todo. Vamos a dejarles aquí el día de hoy. Los veo el día miércoles. Si no hay dudas, sería todo por hoy. Ujú. Sale, profe. No, no hay dudas. Todo bien. Perfecto. Está bien. Te cuidas, no tomes mucho.